Si estás pensando en comprar un piso antiguo o ya lo tienes y reformarlo, déjame decirte que este es tu vídeo. Estoy seguro de que te estás preguntando cuánto cuesta una reforma integral en 2025. Hoy te lo voy a contar con precios reales, con ejemplos concretos y sobre todo con los consejos que te van a ayudar a reformar con éxito. Yo soy Edusad, soy arquitecto y si te interesan los temas de vivienda, reformas y el sector inmobiliario en general, suscríbete ahora porque aquí vas a encontrar todo lo que necesitas. Antes de nada quiero aclarar que este vídeo está enfocado a reformas integrales de interiores de vivienda, es decir, estamos hablando de tirar un piso abajo y rehacerlo por completo por dentro, pero sin tocar la estructura ni elementos comunes. Eso sí, haciendo de nuevo todas las instalaciones, nueva distribución, ventanas, solera, revestimientos, baños y cocina, carpintería, climatización, absolutamente todo. También puede ser de una vivienda unifamiliar, pero hablaríamos igualmente solo del interior. Si tenemos en cuenta el exterior como cubiertas, fachadas, escaleras o espacios exteriores, ahí ya pasaríamos más a una obra de rehabilitación y el precio lógicamente pues subiría y dependería totalmente del alcance. Entonces vamos a lo que nos interesa. ¿Cuánto cuesta por metro cuadrado hacer todo esto en 2025? Decir precios siempre es muy arriesgado porque todo es susceptible de discusión. Diga lo que diga, siempre va a salir alguien que le parece muy caro y alguien que le parece muy barato. Entonces voy a dar rangos de precios por tipo de calidad y teniendo en cuenta que la reforma esté localizada en Madrid. Una reforma de calidad media con unos buenos acabados, pero sin grandes lujos, ronda los entre 800 y 1.100 euros el metro cuadrado, pero ojo, son precios sin IVA. Una reforma de calidades altas, con diseño, con suelo radiante, con aerotermia y una buena cocina, pues ya nos vamos entre 1.200 y 1.800 euros el metro cuadrado más IVA y por supuesto nos podemos ir a mucho más si queremos. Entonces estaríamos hablando de que para un piso de unos 80 metros cuadrados útiles, una reforma media se moverá entre los 65.000 y los 88.000 euros más IVA. Si tiras un poco por lo alto, perfectamente te puedes ir a superar los 100.000. ¿Esto quiere decir que no se puede hacer por menos dinero? Pues evidentemente no. Si lo que planteas es una reforma económica muy ajustada al céntimo, puedes llegar a bajar incluso pues, entre los 600 y 800 euros metro cuadrado más IVA, pero lógicamente la diferencia de precio va en algo. Pues probablemente tendrás que renunciar a cosas como una aerotermia con suelo radiante, las ventanas no serán de triple acristalamiento y en general todos los elementos pues serán estándar y no habrá carpinterías a medida ni nada por el estilo. Algo en lo que se diferencia muy bien una reforma de lujo de una que no lo es en los acabados. Una reforma económica, incluso una reforma media, utiliza materiales que simulan, que imitan otros materiales. Por ejemplo, en lugar de la madera pues tenemos tarima laminada o en lugar del mármol tenemos un porcelánico. Es verdad que hay materiales que imitan, como por ejemplo los porcelánicos, que según la marca y la calidad pues pueden llegar a ser muy caros, eso sí. Pero para mí como arquitecto nada es comparable a tener un material de verdad. Por eso yo en las reformas de lujo siempre intento evitar esos materiales que imitan a otros porque aunque pueden ser muy útiles a nivel de mantenimiento o de durabilidad, para mí el lujo de un interior reside también en la nobleza de los materiales que empleamos. Entonces, como veis, en cuanto a precios, en una reforma nos podemos ir a lo que queramos. Es como vestirte con un outfit que te ha costado 20 euros en total o llevar un traje hecho a medida que te haya costado miles de euros. La diferencia está en que aquí no estamos hablando solo de estética y no es algo que solo vayamos a utilizar unas horas. Por eso hay que pensar muy bien a qué destinamos cada euro en una reforma para aprovechar nuestro presupuesto pues en aquellas cosas que nosotros valoramos más o que sí o sí son necesarias. Por otra parte, una reforma la podemos ver como un gasto o como una inversión y es que una reforma va a subir el precio de una propiedad, lógicamente, la cuestión es cuánto. Por eso también tenemos que saber modular cuánto destinamos a la reforma en función del valor del inmueble. Por ejemplo, si el piso a precio de mercado nos ha costado 100.000 euros, pues normalmente no tiene sentido gastarnos otros 100.000 en la reforma porque a nivel inversión, por los precios de la zona, esta reforma no va a ayudar a revalorizar tanto el precio de nuestra propiedad. Quizá para nosotros sí que tiene sentido gastarnos esto en una reforma porque pues, es donde queremos vivir y lo vamos a disfrutar. En ese caso no pasa nada, pero tenemos que saber que en este caso es más gasto que inversión. No obstante, si lo queremos para vivir, yo creo que siempre hay que saber buscar un término medio. Sin embargo, si ese mismo piso antiguo de 80 metros cuadrados lo tenemos en una zona donde vale 600.000 euros, por la ubicación y por las características del inmueble,
pues una reforma de 120, 140.000 euros no es ni mucho menos descabellado a nivel de inversión. Os lo he dicho muchas veces que en cualquier zona siempre tenemos un precio suelo y un precio techo independientemente del inmueble. Y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de comprar y también a la hora de reformar. Aún así, quiero recalcar que este vídeo está orientado a reformas integrales para vivir. Las reformas de inversión, eso es otro mundo, son lavados de cara con más o menos intervención en las instalaciones, donde lo que se busca literalmente es el mayor retorno de cada euro. Entonces, muchas veces se dejan de lado otros criterios, como por ejemplo la funcionalidad o la estética o incluso la normativa, que sí que buscamos cuando reformamos una casa que va a ser nuestro hogar. Ahora bien, ¿en qué se va todo ese dinero de la reforma? Pues una reforma integral típica siempre va a tener una serie de partidas clave que normalmente se distribuyen en los siguientes capítulos. El primero de todos siempre son las demoliciones, después albañilería, instalación eléctrica, fontanería y red de saneamiento, climatización, alicatados y otros revestimientos, mobiliario y electrodomésticos de cocina, sanitarios y resto de elementos de baño, carpintería interior, carpintería exterior, suelos, y pintura y otros acabados. Y por supuesto estaría la parte técnica de proyecto, dirección de obra y licencias y evidentemente el IVA. Entonces ahora voy a hacer un repaso por cada uno de estos capítulos para que veáis en dónde va esa diferencia de precio entre una reforma muy económica o una reforma más de lujo. En el primer capítulo, las demoliciones y el desescombro, esto es lo primero que se hace en cualquier obra para quedarnos solo con la estructura del inmueble, entonces va a depender de lo mucho o poco que haya que hacer, no de lo premium que vayamos con la reforma. En cuanto a albañilería y las nuevas divisiones, aquí está toda la parte de, por ejemplo, rehacer la solera si lo necesitamos, porque hayamos levantado el suelo antiguo y tengamos que picar hasta llegar al forjado y luego poner de nuevo la solera o echar un autonivelante. Y estará también contemplada en la parte de la nueva tabiquería, la nueva distribución y falsos techos si los hay. Evidentemente no nos va a costar lo mismo un tabique sencillo que uno con doble placa de pladur, con lana de roca o con copopren, por ejemplo, para insonorización. Y si queremos trasdosar paredes colindantes con vecinos o fachadas para mejorar el ruido o la calificación energética, pues evidentemente vamos sumando. Lo mismo pasa con un falso techo si también le ponemos aislamiento. Aquí también vamos a tener ayudas de albañilería al resto de capítulos de instalaciones y puede haber también pues, temas como mobiliario de obra o duchas de obra que evidentemente también suben el presupuesto. En cuanto a la instalación eléctrica, una instalación, por muy básica que sea, tiene que cumplir con el reglamento electrotécnico de baja tensión y con el resto de normativa de la edificación. Pero en lo que nos va a aumentar este capítulo es si metemos, por ejemplo, circuitos de iluminación un poco más especiales, con LEDs integrados, diferenciación entre luces de techo y luces más bajas, o si ponemos más enchufes de lo estrictamente necesario. Esto es algo que se ve muy bien, por ejemplo, en obra nueva, donde te suelen poner un punto de luz en el centro de la habitación y enchufes pues los justos y necesarios. Yo en las reformas le doy mucha importancia siempre al plano de electricidad e iluminación, porque me parece que es donde se marca mucho la diferencia entre una casa realmente agradable y que se adapta a ti a la perfección. Y por otra parte también hay que mencionar la calidad de los mecanismos. No es lo mismo unos enchufes o unos interruptores de plástico de muy baja calidad o de un diseño muy normalito que, por ejemplo, unos de diseño a lo mejor en metal. Después, en cuanto a fontanería y saneamiento, aquí no es que haya grandes diferencias de precio por diseño, sino más bien por el número de piezas. No es lo mismo, evidentemente, hacer una reforma con un baño que con dos, ni colocar el baño en su sitio original que moverlo a la otra parte de la casa, y lo mismo con la cocina. También influye si metemos pues, descalcificador, si hay circuito de retorno para agua caliente sanitaria, griferías empotradas, son pequeños detalles que evidentemente van sumando y bastante. En cuanto a la climatización, aquí sí que hay muchas ligas, desde poner un split en el salón y otro en el dormitorio, hasta montar un sistema de aerotermia con suelo radiante y refrescante, que es mucho más caro, pero también mucho más eficiente. Esta opción para un piso de 80 metros cuadrados te puede salir pues, entre unos 16 y 18.000 euros, sin incluir la parte de obra y el suelo que pongas después encima. En cuanto a los alicatados, aquí influye sobre todo la calidad del material que elijas y la mano de obra. No es lo mismo un porcelánico de gran formato que un azulejo básico. Siempre es más cara la mano de obra para colocar azulejos o porcelánicos muy grandes porque se suelen romper con más facilidad,
o la mano de obra para instalar alicatados muy pequeñitos, porque lógicamente es más laborioso. Por eso en obra nueva os fijaréis que siempre ponen formatos intermedios tipo 40 x 60. Y no cuesta igual, lógicamente, alicatar hasta media altura que hasta el techo, y tampoco es lo mismo un patrón sencillo que hacer dibujos tipo pues espiga o un mosaico o algo similar. Después, en cuanto a la cocina, este es uno de los capítulos donde más se nota la horquilla de precios. Tú puedes montar una cocina funcional pues a partir de 5.000 euros o una de diseño por 25.000, 30.000 euros perfectamente. Depende del número de módulos, de si hay isla, de los acabados de puertas, del tipo de encimera, de los herrajes y los electrodomésticos. Evidentemente no es lo mismo un pack sencillo de inducción y de horno que poner una placa con una campana integrada, meter una vinoteca o electrodomésticos que vayan panelados, y de igual forma no es lo mismo utilizar marcas básicas que irte a marcas más premium. En cuanto a sanitarios y el resto de elementos de los baños, aquí pasa lo mismo, te puedes ir a sanitarios estándar o apostar por piezas de diseño. Hay platos de ducha desde 150 euros y platos de ducha de 900 euros, 1.000 y en adelante. Si lo haces de obra, te va a superar incluso esa cifra, será algo más de 1.000 euros, y con las griferías también pasa algo similar. Puedes encontrar griferías desde 40 euros en grandes superficies hasta pues más de 500 para un grifo de lavabo o más de 1.500 para una grifería de diseño de ducha. De nuevo, también depende de lo que uno busque. Y luego, al margen del diseño, si optas por ejemplo por inodoros suspendidos con cisternas empotradas o muebles de lavabo a medida, pues también sube. En cuanto a las carpinterías, en interior el precio depende pues de si vas con puertas lacadas, rechapadas o macizas. Depende si son abatibles o correderas, que siempre son un poquito más caras, si llevan vidrios o si son lisas, si son de medidas estándar o si no lo son, si van paneladas o si van de suelo a techo. Son esas cosas de diseño que parecen detalles pero que cambian por completo. Puedes ir desde una puerta básica alveolar con interior de panel de abeja de 100 y pico euros comprada en una gran superficie, hasta puertas a medida pues de 1.500, 2.000 euros o más. Y en exterior pues hablamos de ventanas, y ahí ya sabes, si quieres un buen aislamiento térmico y acústico, vas a irte a PVC o aluminio con rotura de puente térmico, doble o triple vidrio, una buena herrajería, y eso pues se nota en el precio, aunque ya os digo que aquí es mejor no escatimar. En cuanto a suelos, pues aquí la gama es amplísima. De nuevo, te puedes ir desde laminados económicos hasta tarimas de madera natural, pasando por porcelánicos o por microcemento. Y no solo cuenta el material, también el sistema de colocación y la preparación de la base. Por ejemplo, un suelo mal nivelado te puede obligar a hacer recrecidos y eso te va a encarecer, y también hay que valorar muy bien qué suelo hay debajo para decidir si lo quitamos o no, porque a la larga pues una mala decisión en este aspecto te puede acarrear problemas. En cuanto a la pintura, una buena pintura transforma una casa, eso es así, pero también puede encarecerse según el tipo de acabado. No todas son lisas, hay tipo estuco, algunos efectos decorativos, y tampoco todas las pinturas son iguales. Y si hay que reparar paredes antiguas, pues que tengan muchas imperfecciones, por ejemplo, se tarda más y es más mano de obra, por lo tanto encarece. También hay que pensar en cosas como los rodapiés, molduras o papeles pintados si los hay, y en muchas otras cosas que no he desglosado aquí, pero que te voy a mencionar simplemente para que las tengas en cuenta. Por ejemplo, cerramientos interiores de vidrio y hierro o de vidrio y madera, que mucha gente quiere para independizar la cocina, armarios empotrados a medida, revestimientos especiales, domótica, mobiliario, etc. Y por supuesto, proyecto, dirección de obra y licencias. Este capítulo es imprescindible si quieres hacer una obra con garantías, y pues incluye el diseño técnico, mediciones, seguimiento de la obra y legalización. Suele representar entre un 8 y un 12% del total de la obra, y te da esa seguridad, ese control y ese orden en todo el proceso. Además está la parte de licencias o declaraciones responsables municipales, tasas e impuestos, que yo en mi caso eso se lo doy todo preparado a los clientes con unas instrucciones para que ellos solo lo tengan que presentar telemáticamente con su certificado digital. Y el IVA, que tenéis que saber que aunque el IVA general sea del 21%, vosotros podéis pedir el IVA del 10% al constructor siempre que cumpláis con unos requisitos que exige Hacienda. Estos requisitos son que el coste de los materiales aportados por la empresa constructora no supere el 40% de la base imponible de esa determinada factura, que la reforma sea para una persona física que va a hacer un uso particular de la vivienda y que la vivienda tenga más de 2 años de antigüedad
o más de 2 años sin haber sido reformada. Y por supuesto hay que contar que la mano de obra no es toda igual. No es lo mismo un profesional que te coloque un alicatado perfecto a que te lo pongan pues todo lleno de cejas, que eso por ejemplo se nota muchísimo cuando hay algún LED que bañe de luz esa pared. Lo mismo pasa con el alisado de las paredes o con los rodapiés, por ejemplo. Por eso uno de los mejores consejos que te puedo dar es que al comparar varios presupuestos no te quedes solo con la cifra, con el precio, hay que mirar más allá. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Merece la pena meterse en todo esto? Pues mi respuesta es que sí, pero si lo haces bien, porque una reforma integral no es como pintar la casa en un fin de semana. Si lo haces sin proyecto, sin dirección profesional y con presupuestos vagos y mal detallados, pues te la puedes pegar. Y cuando digo pegar me refiero a perder dinero, a perder tiempo y sobre todo a perder salud mental. Una reforma, como decía antes, es una inversión y como toda inversión pues merece planificación y un equipo profesional. Y para terminar te cuento un caso real, una reforma que hice en Madrid hace poco, que ya hemos terminado. 70 metros cuadrados de piso, un piso antiguo, buena orientación pero muy mal conservado. Le hicimos reforma integral de todo, redistribución completa, 2 baños, cocina abierta, aerotermia con suelo radiante, aislamiento térmico y ventanas nuevas. El coste de la obra fueron unos 82.000 euros más IVA y con los honorarios técnicos de proyecto y de dirección de obra más los impuestos municipales y tasas y demás, se quedó en un total de poquito más de 100.000 euros todo incluido. ¿Y esto es mucho? Pues depende. Si ese piso lo compras como este cliente, bien de precio por 250.000 euros y te queda como nuevo, con alta eficiencia energética, se puede vender luego por unos 400.000 euros perfectamente. O puedes vivir en él con la calidad y sin sustos durante varias décadas. Así que mi consejo final es este: hacer muy bien los números, no dejarse llevar por gangas y rodearte de buenos profesionales. Porque una reforma puede ser la mejor inversión de tu vida si vas de la mano de un buen profesional, pues siempre vas a optar a mejores decisiones a nivel técnico y de diseño y vas a emplear tu presupuesto de la mejor forma posible y vas a reducir al mínimo las opciones, las posibilidades de que haya imprevistos y por tanto desviaciones de presupuesto. Y ahora dime tú si te ha sorprendido lo que cuesta una reforma integral en 2025. ¿Te gustaría que hiciera otro vídeo con los errores más comunes que veo al reformar? Déjamelo en comentarios y así sé por dónde tirar para los próximos vídeos. Y si conoces a alguien que esté buscando piso o pensando en reformar, compártele este vídeo y recuerda, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo.